Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros del Guernica. Para que no lo sepa, porque me vean muchos amigos de América, el Guernica es una pieza que se pinta porque España está en guerra desde el año 36 al 1939 y poco después, a los pocos meses de nosotros terminar nuestra guerra civil, que supuso 1 millón de muertos y después un genocidio en la posguerra que provocó el doble de la suma de los muertos de los bandos, fue peor casi lo que vino después, un genocidio que lo denunció la ONU a España y provocó un aislamiento económico que a su vez generó 300.000 muertes de ancianos y niños. Bueno, pues en medio de todo este contexto de la guerra, donde había una república democráticamente elegida y un levantamiento militar para variar que ya se había realizado con anterioridad y la república fue buena, y a este señor que provocó el golpe de estado, que en los últimos 100 años había 25 insurrecciones, golpes de estado en plan república bananera, pues no le dieron valor, lo mandaron a Canarias y la próxima vez que pegó el golpe, que fue el 18 de julio de 1936, pues en fin, ganó la guerra porque tenía tras de sí ayudándole, pues no solamente a los alemanes que utilizaron el país como un campo de prueba, porque la Segunda Guerra Mundial ya era inminente y estuvieron probando bombas, aviones, municiones, etcétera, contra población civil que no tenían ni una batería antiaérea, como por ejemplo mi ciudad, o Guernica, como se llama el cuadro, o Málaga, etcétera. Y entonces las bajas civiles, porque esto es donde lo que provocara eran muchísimas bajas civiles más que bajas militares, porque la gente estaba desarmada, la gente no tenía medios para defenderse de aviones que eran los últimos, que traían unos proyectiles que eran sofisticadísimos, eran letales, y que además perfeccionaron a mitad de la guerra mundial, la segunda, generando misiles que von Braun, que luego sería el que hizo, que ni siquiera, que utilizó mano de obra judía y que después ni siquiera fue castigado porque fue al final de la Segunda Guerra Mundial, americanos iba a decir judíos, americanos y rusos lo que hicieron fue negociar quién se llevaba unos intelectuales y quién se llevaban otros, porque Alemania había sido la primera potencia y tenía unos intelectuales, o sea, unos científicos simplemente excepcionales. Entonces, realmente casi casi que quien llegó a la luna fueron las mentes brillantes alemanas. Pero esas mentes brillantes, como en el caso de von Braun, habían estado trabajando en las fábricas día y noche, perfeccionando el material bélico que tenían. Y producción de material bélico porque tenían muchísimos enemigos. Y entonces consiguieron los misiles, que los misiles, como os he dicho, no los detectaba las alarmas antiaéreas, y entonces se lanzaban en plena madrugada, con lo cual, por ejemplo, en el caso de Bélgica, pues provocó muchísimos miles de muertos porque la gente estaba durmiendo, no les dio tiempo a refugiarse, a meterse en refugios antiaéreos. En el caso de mi ciudadcita, que era un polachón africano, pues estaba el arquitecto municipal y que era amante de la Bauhaus, no se había podido, su padre se llamaba Langle, os tengo que hablar un día, su padre había sido un abogado muy brillante intelectualmente, pero no le gustaba ejercer su profesión, más bien escribía en ensayos, libros, etcétera. Entonces, su familia no estaba muy bollante, a pesar de tener cortijo, a pesar de tener patrimonio inmovilizado, pero no le faltaba cash líquido. Entonces no pudo, cuando terminó su estudio, no sé si fue en el año 29, 1929, no pudo irse a Alemania, que es lo que hubiera deseado, porque estaba totalmente fascinado con lo que estaba pasando allí. No, los nazis ganaron en 1933 y hubiera tenido que venirse para acá otra vez, pero bueno, estaba al tanto de lo que se hacía de arquitectura por ahí, y le tenía un grandísimo amor a Alemania porque era también amante de la música clásica, etcétera, música sinfónica y todo. Y cuando la primera vez nos bombardearon los cazas alemanes, pues todo el mundo dijo, no había batería antiaérea, o sea que pudieron tranquilamente hacer vuelos rasantes porque aquí, por no haber, no había de nada. Y entonces, pues
le dijeron así la Alemania, y dice, imposible, Alemania no puede hacer eso. Claro, Alemania con los nazis podía hacer eso y muchísimo más, y mucho, mucho más, como tener cientos de campos de concentración, que no fueron dos o tres, algún día también hablaré de eso. Bueno, el caso es que hizo un inventario, porque si era Alemania debía ser un error, diciendo, pues un inventario, han muerto 2 gallinas, 3 terneros, 2 niños, 3 mujeres, pidiendo una indemnización a la embajada alemana para que, digamos, cursara. Y claro, ni le contestaron. Entonces, a raíz de eso, hizo unos refugios fantásticos que se pueden visitar hoy a 9 metros bajo el suelo, porque veía que nuestra población, que éramos un pueblillo, a 3 horas de África, pues estos iban a venir a hacer su floritura y vinieron, y se hartaron. Pero cuando ya se le oía, mi madre era pequeña, le contaba, sonaba, y donde estuvieran lo dejabas todo e ibas corriendo a los refugios. Hizo los refugios bajo su casa, que tenía 4 niños pequeños. Y bueno, y os voy a decir una cosa, fue unos refugios maravillosos. No había dinero para pagarle a los albañiles, se les pagaba con comida, que es lo que menos había en ese momento, pero es que la población civil ayudó a que eso fuera más rápido, porque sabían, estaban al principio de una guerra y sabían que iban a volver más veces, y la única posibilidad de supervivencia para esta ciudadcita pequeña de que nos mataran a todos era unos refugios bajo tierra que aguantaron estupendamente y salvaron la ciudad del resto de bombardeos. Mi madre nunca los visitó porque dice que tenía 7 años y le recordaba cuando tenía que correr, corriendo. Oían la sirena y a correr tocaba. Y eso que había muchísimas bocas de entrada por toda la ciudad. O sea, para ser una ciudad pequeñita hicieron muchísimos refugios para que no estuvieran bien protegidos los ricos y los pobres no llegaran. No, todo el mundo tenía entrada. Fue maravilloso. O sea, de hecho llegaban hasta casi el mar. Bueno, voy a ver si os cuento. Guernica. Pablo Picasso es de una ciudad que hay al lado de la mía que se llama Málaga, está Almería, Granada y Málaga, y allí ocurrió una cosa también muy desagradable, y también con los cazas alemanes, con gente civiles, y los tirotearon, los machacaron. De hecho, se vinieron hacia mi ciudad, la arrasaron. Estos civiles venían muertos de hambre con niños en brazos, y les dispararon por el camino, los muertos por las cunetas. Bueno, una cosa espantosa, la espantá se llama eso, la desbandá. Bueno, algún día hablaré de eso. Bueno, en diciembre voy a ver si os cuento el Guernica. De hecho, dice mucha gente que esto posiblemente se basara en su tierra, en Málaga, pero yo creo que Málaga fue al final. Mi abuelo estuvo en la desbandada, era un practicante, era instrumentista, y estuvo 3 días con un shock llorando bajo la cama de las barbaridades que vio. Tenía 20 años. Tuvo a mi madre muy jovencito y nunca habló de eso ni nunca le sacamos el tema. Le impactó toda la barbarie que vio. Bueno, ya sabéis que una guerra civil es una guerra entre hermanos, algo abominable. En fin, a ver si os cuento el Guernica. El Guernica, los cazas alemanes se dieron en muchas partes de España. Esto que pasó en el Guernica no solamente fue en Guernica del País Vasco, fueron, por desgracia, ellos estaban en un día de mercado y estaba todo lleno de gente, mujeres, niños y tal. Claro, las repercusiones sobre la población civil, no sé. Ese es el precio que tuvo que pagar Franco, porque él tenía las tropas de África. El 75% de oficiales aquí en la península no eran partidarios del golpe de Estado. Sin embargo, se trajo su tropa de África, que habían tenido, estaba baleada por la guerra, y se trajo una guardia mora que iba de vanguardia y que hacía muchísimas tropelías, violaciones, en fin, los dejaban hacer porque era la vanguardia, eran los que pillaban el palo también, ¿no? O sea, recordar la guerra civil es terrible para cualquier español, porque todos tenemos abuelos, tíos, todos tenemos alguien que ha muerto a raíz de eso. Yo, 2 tíos, o sea, uno falangista y otro que no lo era más bien tirando a izquierdas, pero todo muy triste, todo muy triste. Mi padre decía que la guerra civil era en su casa, porque en una misma familia había ideologías distintas, porque eran simplemente formas de entender la sociedad del futuro, ¿no? Por supuesto, la mayoría de gente culta le tocó irse, con lo cual la recuperación, el despegue fue muy lento y casi de milagro. Hubo mucho tiempo que aquí era todo una hambruna horrorosa, porque tampoco había
había hombres jóvenes para cultivar y había un cierre de las fronteras forzoso porque la ONU dijo que había genocidio y lo había. Bueno, ya os cuento el Guernica. En diciembre de 1936, Josep Renau, yo conocí a esta familia que eran valencianos, era burguesía valenciana. El padre era catedrático, este era artista, eh, mm, y se fue después a México, porque bueno, en México eran todos los cartelistas, yo qué sé, y muralistas famosos, maravillosos. Y él estuvo viviendo tiempo en México. Era de una familia, ¿cómo diría yo? Liberal. O sea, de hecho, un sobrino suyo era catedrático de económica, el padre era un catedrático muy conocido. Era gente fina de dinero, pero no era, no sé cómo decir, ostentoso. Era gente con mucha clase y guapo, rubio, alto, en fin. Eh, este fue el que hizo que el Prado se fuera a Suiza, lo salvó. Que después se colgaron los franquistas la medalla, pero que no había sido en absoluto. Él fue Josep Renau, fue el que consiguió el que se protegiera todas nuestras colecciones reales que de otra manera no estaban, como ha pasado en Irak. Podía haber, en una guerra hay pillaje, como está viendo ahora mismo en Ucrania, que hay 300 museos que han sido robados, porque ellos tienen los escitas que trabajaban el oro macizo. En fin, yo creo que lo han robado los rusos, pero bueno, no lo sabremos nunca. Vamos a empezar de nuevo. En diciembre de 1936, Josep Renau, director general de Bellas Artes, viaja a París para reunirse con Picasso y hacerle la oferta de una arriesgada empresa en plena guerra civil española. El gobierno de la República, de la joven República, sigue, de la Segunda República, con una carta magna maravillosa, sigue adelante con la participación de la exposición internacional que se celebra en París en mayo de 1937, en plena guerra, porque lo tenían planeado y le hacía mucha ilusión a este país. Entonces hicieron el pabellón de Josep Sert, que es simplemente maravilloso. Josep Sert después se iría y trabajaría con Walter Gropius en Estados Unidos. Después Walter Gropius, cuando tuvo que jubilarse, le preguntaron que quién quería que fuera su sucesor y dijo que Josep Sert, o sea, simplemente era excepcional. En fin, una pena. Lo más granado artísticamente de nuestro país se fue al extranjero. Qué pena. Bueno, a este primer contacto sigue la visita a principios de enero de 1937 de Joseph Jules Sartre, Luis Lacasa, que era el otro arquitecto con el que hicieron el pabellón español en París, que es simplemente increíble. Lo he visto en una exposición que hicieron de Josep Renau, la Comunidad Valenciana. Bueno, está Max Sau, que es maravilloso también, Juan Larrea, Luis Aragón, etc. Luis Aragón se fue también a Francia. Tuvieron que salir, pies para que te quiero, después de la guerra, o les costaba la vida, les costaba la vida, tortura y de todo. Bueno, el pabellón que hace Sert y Larrea es un pabellón de diseño sobrio. O sea, Luis Lacasa y José Luis Josep Lluís en catalán, Josep Lluís Sert, se reúnen a los grandes creadores del momento. Allí pusieron a Julio González. Julio González trabajaba en la Renault y era un buenísimo escultor. Toda su obra está en el IBAM de Valencia, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que es maravilloso. Y bueno, este señor trabajaba en la Renault, entonces lo convenció Picasso para que se dejara de la Renault y se lanzara, y él tenía miedo porque tenía familia, tenía niños, etcétera, era en otra época. Bueno, entonces pusieron en este pabellón a Julio González, Alberto Sánchez, con participación también del americano Alexander Calder. Bueno, y por supuesto Picasso con su Guernica. Lo que no sabía es que el Guernica se había hecho con pintura acrílica, que en aquella época emerge, porque realmente emerge al mercado casi en los 60, pero era muy grande. Claro, es que si hubiera tenido que ser una pintura al óleo, una pintura mural, aquello para secarse te muere, ¿eh? Bueno, se reserva la pared de mayor dimensión al artista malagueño, nuestro Picasso, a nuestro Pablo Ruiz Picasso, que tiene que alquilar un estudio más grande, me parece que fue un ático, pero ni le cabía en estos momentos en París para hacer la pintura mural. El tema, bueno, vamos a una cosa, Picasso en este momento, eje sincronía, diacronía, Picasso en este momento está viviendo una época tormentosa de su vida que yo creo que la sabía manejar porque como iba a la suya, está con Dora Maar,
que es la última relación que va a hacer fotografía, que era un artista, simplemente estaba con el grupo de los surrealistas, pero un artista excepcional. Entonces lo que va a hacer Dora Maar es ir tomando imágenes de cómo va avanzando el Guernica. El Guernica se hizo en menos de un mes. Me parece que llegó con un mes de atraso. El pabellón estaba medio a hacer cuando se inauguró la feria, pero después fue una preciosidad. Bueno, ¿qué es lo que iba yo a contar? Pues que Picasso estaba... Picasso, voy a decir una cosa, ha habido controversia en tanto cuanto decía Picasso cuando ve lo de Guernica, el bombardeo, él estaba muy al tanto del país, de lo que estaba ocurriendo, de la prensa y tal, estaba absolutamente impactado y decidió hacerlo sobre el Guernica. Él va a hacer unas aguafuertes antes del Guernica y los puso a la venta y dijo que todo el dinero que se recolectara iba a ser para la joven república, para la gente que estaba siendo afectada por toda esta barbarie de militares. ¿Y por qué decía yo eso? Así porque el Guernica fue un trabajo muy rápido, muy improvisado, que se fue gestando y mucha gente, ahora lo contaré, pues dice que le desagrada. A mí la verdad no me vuelve loca, pero el Guernica no hay que verlo, no hay que analizarlo, porque la pintura tiene, como si dijéramos, muchos estratos. Puede ser signo, símbolo, icono, como me pasa en literatura, ¿no? Bueno, esto es como un retrato antibelicista que está hecho en blanco y negro, que no hay tanto que ponerse a ver la composición de lo que significa el toro, porque son todos simbologías muy, muy del sur, muy andaluza, muy, no sé, de otra época. No es tanto eso como el dramatismo que tiene la obra, que se convierte en símbolo de la resistencia. Entonces, cuando la España de Franco reclama el Guernica, él siempre me ha llenado la duda de que él era ciudadano francés. Sin embargo, le deja a los estadounidenses al MoMA, el Guernica, digo yo, no se fiaba del todo de los franceses, y lo deja en Estados Unidos. Y en su testamento no dice cuando llegue la democracia, sino cuando llegue la república. Él era comunista, era simpatizante de la república, era simpatizante de la libertad, detestaba un poco la monarquía. Él habían hecho entrevistas antes de que llegara la república, antes de hacerse famoso en los años 20, y decía, ¿y usted a qué pertenece? Decía, bueno, yo soy monárquico porque hay rey, no puedo decir otra cosa. Pero él siempre estuvo al lado de la gente modesta, de la gente pobre. Pero la joven república le paga a Picasso y tiene un recibo. Entonces, cuando reclama, digamos, el derecho del Estado español de esta pintura que era tan famosa, porque es una pintura que se va a reproducir en, yo qué sé, en vasija, en papel, en fotocopia, en tal, incluso en la misma España, no solo el exterior, que va a ser el símbolo de resistencia, el símbolo antibelicista. Pues lo que dice el Estado es, mirar, nosotros tenemos aquí un recibo de que se pagó ese trabajo. Y a partir de ahí se reclama, era un argumento de peso. Otra cosa es que después Picasso, con ese dinero, lo que hizo fue a los republicanos, pues dotarlos de dinero, etcétera, en fin, siempre estuvo al lado de los débiles. Quiero decir que yo no entro, o sea, yo sé que, por ejemplo, él ayudó cuando los republicanos se escaparon. Estaba el mismo Machado que murió antes, o sea, antes de poder escapar porque se murió, estaba gordito, tenía problemas del corazón, pues ayudó a toda esta gente que las metían en campos de concentración con niños pequeñitos y morían como churros en las playas. Entonces, Cárdenas había mandado también unos barcos de México y les ayudó económicamente para que, en la medida de lo posible, muchos pudieran llegar a esos barcos y poder empezar una vida nueva. Y de hecho, muchos lo hicieron. Mi abuelo, lo digo muchas veces, todos sus amigos se fueron y él estuvo pues, a punto de hacerlo, pero mi abuela decía que no le apetecía desarraigarse. Y el hecho real es que todos los que se fueron a México les fue bien, se ayudaron entre ellos y después cuando pudieron volver a España ya no quisieron porque eran felices allá en México. Sus hijos se habían casado con mexicanos y su vida ya era ese lugar donde habían llegado con lo opuesto y le habían abierto los brazos. Que eso es difícil porque nadie quiere refugiados porque son problemáticos, etcétera, como está pasando ahora mismo con Venezuela, etcétera. Bueno, voy a ver si sigo.
va Josep Renau y le dice que por favor que quiere para el pabellón, que quiere una pintura. Bueno, el tema lo marca repentinamente la actualidad, que es la que decide. Está pasando barbaridad en nuestro país. Al ver en los periódicos el resultado del bombardeo de la Legión Cóndor alemana sobre la ciudad vasca de Guernica en pleno día y con el mercadillo en una imagen que dan la vuelta al mundo, pues allí se decide el tema. Son los mismos sucesos, las mismas cosas lo que deciden el tema. De ahí el empleo usará negro y gris, es monocromo, que había usado en sus pinturas cubistas y tal. No hace concesiones en ese tema. Y también las protagonistas de la composición en su mayoría, que son mujeres con niños pequeños, muertos, yo qué sé, metáfora de todo lo que es una guerra. La obra de Picasso es reproducida como un emblema antibelicista desde los años 60. Yo creo que desde antes. En octubre de 1981 el gobierno de España participa en la celebración. Para España fue una celebración increíble, el centenario del nacimiento de Picasso y de todas las actividades organizadas, el evento central y más mediático, la exposición del Guernica, legado de Picasso, en el Caserón de Buen Retiro de Madrid, pues constituye la presentación pública del cuadro de Picasso por primera vez en España. Es decir, es una cosa, el Guernica en España es tan controvertido que tiene un habitáculo en el Reina Sofía, en el museo, tiene un habitáculo con un cristal blindado, porque genera mucha polémica. Incluso aquí, incluso hoy día. De hecho, en Estados Unidos fue atacado en los años 70, o en el 60 y algo, cuando estamos con Vietnam y tal, con un spray rojo. Bueno, la entrega de la obra, las negociaciones entre el MoMA y Nueva York y el gobierno de Adolfo Suárez, que fue el primer gobierno democrático de nuestro país, desde el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblioteca, bueno, el viaje, la instalación en Madrid, fue todo una fiesta de bienvenida para lo que era algo que estaba ahí, que nos recordaba nuestro pasado reciente. Y esos son parte de los acontecimientos que mueven al artista Antonio Saura, que yo lo estuve leyendo, a redactar Requiem. Saura era también comunista. Requiem para el Guernica, era como la muerte. Eso lo publica en el Mundo Obrero en el 143, 1824, en septiembre de 1981. El prólogo, en cierto modo, anuncia el libelo que él escribe contra el Guernica, que parte de él lo publicó en El País, también lo leí y me encantó, pero es que aquí no se entra que me gusta o no me gusta, bonito o feo, es que el Guernica simboliza toda una época, el Guernica simboliza, yo qué sé, simboliza la guerra civil y todo el desastre que se pasó aquí. Bueno, fue publicada en 1982. Esta pieza literaria, en la que cada frase, yo qué sé, contiene lo que es el lienzo, su imagen, la gestión, la historia, la instrumentalización, que tiene continuidad en un segundo Requiem para el Guernica, que Saura publica en las páginas del País. Ese es el que leí yo al día siguiente del traslado del cuadro al caserón del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, el 27 de julio de 1992. Ya os digo que está protegidísimo. Bueno, de la sentencia del libelo, os voy a decir una que dice: detesto, se pasa yo no sé cuántas veces diciendo es feo, tiene un color horroroso, la figura es tan mostrenca. Lleva razón en todo, sí, pero es que esto es eso y algo más. Dice: detesto las dimensiones del Guernica, en ellas se contrae el lienzo y su historia, sus posibilidades y sus problemas. Guernica es un cuadro que tiene dimensiones de mural, es gigantesco. Os voy a decir una cosa, de mi ciudad fue un pintor que se llamaba Perceval, que era muy jovencito. Entonces la joven república quiso mostrar ante el mundo no solamente unos arquitectos maravillosos que hicieron un pabellón inolvidable, unos artistas que se prestaron a cobrar simbólicamente, porque realmente eran artistas de muchísima más altura y de estar ahí apoyando a la joven república, sino que se llevaron jóvenes a los cuales les pagaron todos los materiales y se llevaron sus obras y... Y bueno, expusieron jóvenes de toda España, emergentes que se llaman, que hicieron pintura. Y de mi zona fue Perceval, y esas pinturas se perdieron. Y después, en el año 80 y tantos, poco antes de que muriera él, aparecieron esas pinturas y fue de una emoción grandísima. Se volvieron a repetir, muchos de ellos habían muerto, habían desaparecido, etcétera, pero fue maravilloso, porque claro, cuando volvieron esas pinturas, aquí había un caos que para qué. Estaban escondidas en un almacén, yo no sé, una cosa así. Bueno,
que no sé lo que tenía que deciros. Guernica es un cuadro que tiene dimensiones gigantescas porque es un mural que está hecha con linoleus, o sea, plástico, pues esa es la función que tiene. Fue creado para el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, entre mayo y junio de ese año. Llegó tarde, pero lo hizo rápido. En un mes, sus dimensiones se vuelven incómodas en la vida del lienzo porque una vez clausurada la exposición de la Feria de París en noviembre de 1937, dada su doble naturaleza de obra política y obra de Picasso, bueno, el cuadro se enrolla. Los cuadros en las casas los tenemos enrollados. Viaja, se expone, se vuelve a enrollar. Estuvo viajando por todo el mundo. Queda depositado por Inglaterra, por tal. Queda depositado, se vuelve en un símbolo de la Guerra Civil Española. Queda depositado en el MoMA, se vuelve a enrollar, viaja de nuevo y se cambia el bastidor. Así hasta llegar a Madrid en el año 92. Bueno, el potencial del cuadro, franquismo lo reclamó y no le dieron nada, porque la condición de Picasso era que el cuadro tenía que volver cuando hubiera democracia aquí. El potencial del cuadro reside en que nunca ha perdido la fuerza, la doble condición bueno, que tiene, ¿no? Al tiempo sus medidas han contribuido porque tienen una escala gigantesca al impacto de exhibición desde 1937 hasta ahora y ha afectado su conservación. También su tamaño ha influido en su mitificación, un proceso que se inicia en el estudio del artista, donde los primeros testigos lo reconocen como obra indiscutible que representa la guerra civil y así la entendieron después de las críticas los intelectuales y los órganos de propaganda extranjeros afines a la República Española. En noviembre de 1947, Alfred Barr organiza un simposio en el MoMA con el propósito, la pobre república la dejaron morir. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que también que ya tenían una guerra mundial y nadie quiso ayudar. Con el propósito de no discutir la cualidad artística de la pintura, sino su valor como símbolo. Es que eso es un símbolo, su poder como imagen y lo que significa. A partir de entonces se acepta como la imagen perfecta y la metáfora de todas las guerras. De hecho, no sé si hay un mural así en la ONU. Bueno, y como imagen, el cuadro es reproducido total o parcialmente como emblema que es antibelicista desde la década de los 60, yo creo que antes, al tiempo que su reproducción, pues como os he dicho, fotográfica, textil, cerámica, etcétera, permite presentar lo que el Guernica significa allí donde el lienzo no ha podido viajar, como ocurre. En España lo tenía, cuando estaba con Franco, los profesores tenían todo el Guernica, los colegios, bueno, los colegios no, pero en sus casas sí. La última frase de la gira estadounidense de las muestras. Picasso, 40 Years of His Art, 1914-1943, o Studies for Guernica, 1952-1956. Tengo que leer la fecha. Aunque en otras ocasiones ni original ni copia pueden verse, como en los Juegos Olímpicos de México de 1968, cuyo comité solicitó el tapiz del Guernica a Nelson Rockefeller y por su tamaño, composición, título, función en el marco del pabellón de España en 1937 y Asunción como pintura mural, Guernica es considerada una de las pinturas de la historia y por ello urge explicar cada una de las figuras convocadas. A mí no me gusta que me expliquen las piezas, ni me gusta que me expliquen la poesía. Las cosas me gustan o no me gustan, me atrapan o no me atrapan, pero nunca desde la racionalidad, siempre desde el instinto. Bueno, en noviembre de 1947, Alfred Barr, como os he dicho, organizó ese simposio en el MoMA para ver el valor como símbolo del Guernica. Bueno, en 1947, también el mismo año, el historiador, claro, ellos acababan también de pasar una Segunda Guerra Mundial. El historiador Max Rafael escribe un ensayo sobre el cuadro en el que analiza el método empleado en el Guernica y su fracaso. Una de las razones de dicho fracaso era que las alegorías dicen que entran en contradicción. Por favor, no sé si estoy de acuerdo en absoluto. Y casi 80 años después de esos dos ejercicios, recordando los tres textos de Saura antes mencionados, la respuesta a qué es el Guernica pasa por interrogar la biografía del cuadro y revisar su post-historia y no limitarse a interpretar, yo qué sé, al toro del caballo. Totalmente de acuerdo. Las cosas no se debe de hacer un barrido y lo que sentimos es lo que importa. Y para el Guernica, bueno, fue todo el sentir de una época, la sensibilidad de una época que llega hasta hoy.
y no nos es indiferente. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.